Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Primera epístola a Timoteo. Bienvenido a la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile. El día de hoy vamos a buscar Primera de Timoteo capítulo 3. Desde el versículo 1 hasta último voy a leer. Así dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no ando al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta el versículo 16 he leído. Este libro, Primera de Timoteo, es como la carta personal que hizo apóstol Pablo hacia pastor
Timoteo. No sé muy bien, Timoteo se casó con una hermana. Nunca sale, ¿no? Con su esposa, cómo está, cómo estaba predicando o cómo está ayudando. O él había sido como igual que apóstol Pablo, como soltero. Nadie sabe. Pero encomendó antemano de Timoteo, apóstol Pablo, para que estableciera algunos ministros en la iglesia. Porque la iglesia es como columna de la verdad y la casa de Dios, así dice, ¿no? ¿Qué significa? Después de salvar a los hombres, Dios siempre quiere usar la vida de los justos. ¿Sabe qué? No cualquiera persona puede ser utilizado de Dios, sino que uno que vacía su corazón, Dios va a usar su vida. Desde que yo recibí la salvación, 1990 hasta hoy, 2022, observando que hay dos grupos entre los salvos, ¿no? Un grupo solamente se queda y recibiendo la salvación y no puede ser utilizado de Dios. Apenas solamente congrega la iglesia y se queda así. Pero alguno siempre va a avanzar su vida. Dios va a bendecir, Dios va a usar su vida, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre los dos grupos? Uno que no fue utilizado de Dios, tales personas, investigando su vida, ¿no? Siempre ama a sí mismo. La verdad que después de ser salvo, nosotros tenemos que considerar que como si fuera que nosotros hemos sepultado en la cruz, juntamente con Jesucristo. Como lo que está escrito, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14, 15 dice que y por medio del amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos, luego todos murieron. Para que los que viven no vivan ya más para sí, sino que para aquel que murió, resucitó. Un día Dios me dio esta palabra, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 15, y me impactó. Aunque nunca había muerto físicamente, pero considerando esta palabra, ya Dios me hizo entender que ya prácticamente había muerto yo. Lo que yo vivo, no para mí mismo, sino para el Evangelio, para nuestro Señor Jesucristo, ofreciendo mi vida. Aunque mi vida no tenía gran valor, nada sirve, ¿no? Pero vaciando mi corazón para que sea utilizado por la iglesia. Hoy en día, no mucha gente, ¿no? Entre los jóvenes están ofreciendo su vida. Anteriormente, cuando yo era joven, había muchos jóvenes. Entre los coreanos, salvos estaban teniendo el deseo para ser utilizados de Dios. Además, a través de IYF es inglés, como dice International Youth Fellowship, en español, Fraternidad Internacional de Jóvenes del Mundo, convocando a los jóvenes, a los estudiantes universitarios, enviando al mundo desde Corea del Sur. Hasta ahora creo que como 19 generaciones, ¿no? Está llegando. 1,000 personas, ¿no? Como casi 7,000 personas por ahí fueron enviados al mundo entre los coreanos. Entre ellos, algunas personas ya tenían deseo de vivir por el Evangelio. Cuando yo fui a Nueva York, en aquel entonces, yo he visto que hoy en día, ¿no? El grupo que está apoyando
a la organización de CLF, todos son jóvenes. Y la mayoría de los jóvenes que están trabajando junto con el pastor Yonggupa, quien está dirigiendo evento, todos son jóvenes, más o menos 40 años por ahí, ¿no? Desde 30 hasta 40, por ahí. Todos son de IYF. Uno de ellos incluye el marido de mi sobrina, el que está pastoreando en la iglesia de Manhattan, se llama Philip Song, Pastor Philip Song. Él nunca congregaba la iglesia fuera de nuestra misión Buenas Nuevas, antes de ser como misionero temporal en Estados Unidos. Pero un día él vio convocatoria de ser misionero y él fue inscrito y también probó en su vida, ¿no? En Estados Unidos, aprendió el idioma inglés. Regresando a Corea del Sur y ingresó en el seminario. Por la gracia de Dios, con mi sobrina, la hija de mi hermano mayor, se casaron, junto está viviendo en Nueva York. Último tiempo, después de terminar el CLF, yo visité a su casa y al llegar yo, como si fuera abuelo, ¿no? Siendo abuelo, mi esposa también abuela, para los niños de ellos. Entonces, ellos me invitaron en un restaurante, comiendo juntos, compartiendo y conversando, también tomando fotos. Aunque será solamente uno de algunos tiempos, pero cortito, ¿no? Pero estaba muy agradecido al Señor. Al siguiente día yo podía partir de esa casa para regresar a Chile. Hasta último tiempo al aeropuerto me llevaron en su coche, ¿no? El matrimonio de Pastor Philip Song. Observando la vida de él es muy precioso, ¿no? Porque la vida de joven ya solamente está enfocando hacia el trabajo de Dios, el Evangelio, es más precioso que todo el mundo. Hoy en día también, ¿no? Dios está buscando a los jóvenes, especialmente estoy convocando a los jóvenes chilenos, porque Chile se necesita establecer muchos siervos de Dios en este siglo. Porque imagínense, ¿no? Antes de desarrollar económicamente, ¿no? Ser humano solamente teniendo mucha dificultad de vivir, sustentar su vida es muy difícil. Pero en algún momento, ¿no? Este país, Chile, desarrolló más que otros países y gana. Aunque no tan suficiente para su vida, pero hay mucha ganancia y mucha gente está alejado de Dios, viviendo en el mundo para sí mismo. Pero tiene que saber, ¿no? La vida de los jóvenes, el destino de sus vidas al infierno. Porque teniendo el pecado, siempre se va al infierno. Eso es bíblico, esa es la palabra de Dios. Por esa razón nosotros estamos convocando, invitando a los jóvenes para que aprendan la palabra del Señor y para que sean siervos de Dios. El día de hoy yo estaba contactando a algunos pastores de Estados Unidos, enviando mis clases. Algún pastor, se llama Pastor José, el que conectó a mí en el tiempo de CLF de Nueva York. Él me preguntó: Pastor, yo quiero estudiar seguidamente, ¿no? Desde el principio hasta último, ¿qué tengo que hacer? Así me preguntó.
Por eso yo le dije, ¿no? De primero tiene que hacer inscripción. Después de inscribir, va a tener número de estudiante. Y luego va a seguir estudio de la palabra del Señor. Imagínense, ¿no? La gente hoy en día, si quiere estudiar la palabra de Dios, se puede gratuitamente conmigo, y entre 400 clases puede aprender. Y si supiera y mucha cantidad de enseñanza de Dios, entonces más tarde será gran tesoro en su vida. También otra pastora, la pastora que es amiga de pastora María Muñoz, entonces ella también estaba diciendo que quiere estudiar por mí, pero ahora está estudiando para ser como doctorada de alguna área, ¿no? Pero prontamente va a tomar en cuenta, así dice. Además, el día hoy yo estaba conversando con una hermana, se llama Elizabeth, en la que está cantando con su marido, ¿no? Por la casualidad yo le pregunté a ella, hermana Elizabeth, usted vive Calera, ¿no? La ciudad de Calera de Chile. Un día yo quiero visitar a su iglesia para predicar la palabra de Dios. Ella me contó que, pastor, ¿sabe que usted había venido a nuestra iglesia? No sabía. Entonces no ubicaba bien por eso. Únicamente un día yo fui a una iglesia de Calera con el obispo Abraham Jaque de día. Esa iglesia, entonces. Y luego yo le pedí, ¿no? Este domingo que viene, el día 8 de mayo, voy a llegar a su iglesia para poder predicar la palabra de Dios. Entonces ella fácilmente aceptó y coordinó. Además, sin saber otra vez, formando y diseño, información, enviando a todos los pastores que viven en Calera. Un pastor dice que al venir a Calera, no tiene que venir solamente el tiempo justo de 7 de la noche, sino que en la tarde, que venga. Ese pastor es el dueño de la casa. Significa que y en mi WhatsApp hay mucha cantidad de los pastores, está registrado. Por eso no puedo ubicar fácilmente. Algunas veces había visitado, había saludado, conocido, pero no sabía. Pero ahora ya poco a poco Dios está dando la gracia del Señor. Por eso el día domingo pasado nosotros fuimos a la iglesia de Concón, donde pastorea pastor Juan Álvarez, estaba predicando la palabra de Dios. ¿Sabe que en aquel entonces una pastora llegó, se llama pastora Lorena? Usted cuando escucha este testimonio será sorprendida, ¿no? Porque la iglesia de pastora Lorena yo visité un día, creo que uno de 4 años o 5 años atrás. El día domingo en la mañana yo prediqué la palabra de Dios para invitar su iglesia a nuestra iglesia, donde íbamos a hacer seminario, invitado el expositor Hangul Lee de Corea del Sur. Desde aquel tiempo, ¿no? Ella estaba participando, uno de 4 veces estaba participando, conversando con nosotros, y luego desde aquel tiempo ya no podíamos conversar más, pasando ya uno de 4 años, 5 años. Pero hace uno de 3 meses atrás yo empecé a enviar clase constantemente. Ella no me respondió nada. Pero enviando constantemente, un día ella me respondió, gracias pastor. Otra vez no habló nada. Pero un día ella me dijo que, pastor, su predicación
me da mucho alimento, es muy bueno para mi vida. Por eso yo le invité a la iglesia de Concón, porque ella vive cerca de Concón, se llama la iglesia de Valparaíso. La ciudad de Valparaíso, ella vive, ¿no? Entonces ella llegó. Al mirar a mi esposa, ella estaba invitando al grupo de las pastoras. Qué raro, ¿no? Hoy en día busca mi esposa más que yo, ¿no? Aunque nunca mi esposa presentó ante el grupo de las pastoras, pero el grupo de Valparaíso y también Viña de Mar está pidiendo para que acompañara junto. Entonces, yo estoy imaginando que ¿por qué Dios nos entregó o Dios nos permita que compremos un auto nuevo para que nosotros viajemos a menudo el día domingo en la noche alrededor de ciudad? Hasta Calera fácilmente, ¿no? Nosotros podemos llegar uno de 3 horas, aunque llega a 3 horas, pero alrededor de esta hora nosotros podemos visitar algunas iglesias. También hay otra hermana, ¿no? No es pastora, pero hermana Lorena también, la que vive cerca de nuestra casa, como en una comuna de Santiago, ¿no? Ella dijo que su pastor falleció el año pasado, está pasando un año, y ella quiere pedir a su pastora para que me invitara a su iglesia, así dice. Significa que nosotros cuando seamos utilizados del Señor, predicando, compartiendo, sirviendo, eso es un honor. Por eso desde juventud, aprendiendo la palabra de Dios, echando su vida para servir a Dios, es una bendición. Apóstol Pablo estaba diciendo que esta palabra, ¿no? Estaba diciendo, como dice el versículo 15, muy importante esta palabra, ¿no? Porque dice que para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, así dice. Entonces, columna y baluarte de la verdad. Baluarte es como lugar, cimiento, sobre cimiento hay columna de la verdad, dice. Por eso la iglesia siempre tiene que preparar la palabra de Dios. El siervo de Dios de la iglesia siempre tiene que saber sobre el evangelio, predicación sobre la verdad. Por esa razón, ahora está hablando para establecer obispo y también diácono, así dice. Hoy en día mucha gente está pensando, ¿no? Obispo es como más mayor que los pastores, así está considerando, ¿no? Pero Timoteo no era obispo, sino que era pastor. El pastor, ¿cómo puede establecer a obispo? ¿Quién es mayor? Por eso, según mi punto de vista, ¿no? Obispo no tanto mayor más que los pastores, sino que eso es un cargo, nada más cargo. Además, lo que está apareciendo como obispo, no tanto como gran cargo más que pastores. Esa es mi opinión. Pero no puedo negarme, ¿no? Lo que está funcionando sistema en este siglo, ¿no? Obispo es como uno que dirige, uno de como 10 pastores, así dice, ¿no? Y alguno por sí mismo va a ser obispo, siendo pastor. No me gusta
me llama pastor, entonces voy a ser obispo, así va a establecer. Significa que no hay mucha regla, no hay sistema exacto, sino que depende de denominación, depende de algún grupo, ¿no? Así se establece. Pero, ¿cuál es lo más importante, no? La Biblia nos explica que siendo como un hombre fiel, siendo marido de una mujer, no debe ser como borracho, no tiene que tener la codicia de la ganancia del mundo, sino que tiene que atender a la gente y preparando hospedaje y también sirviendo a las personas, así dice. Y luego hay otra condición, es que tiene que dirigir bien la casa, atendiendo a sus hijos y criando bien a sus hijos. Porque según esta palabra, así dice, ¿no? El versículo 5 dice, porque por la palabra de Dios, ¿no? Eso es 14:4, ¿no? Ya, ahora, el capítulo 3, el versículo 4 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así dice. Significa que lo mismo, ¿no? Para ser obispo y para ser diácono, entre dos, tiene que tener algo de dominio para atender a sus hijos, para que crezcan bien, para dominar a su casa. Por esa razón, ¿no? De su casa debe ser como tranquilo y también creciendo bien los hijos ante Dios. Porque si de repente cualquiera persona puede levantar, entonces más tarde va a tener problema, ¿no? Por eso en nuestra iglesia también, ¿no? No cualquiera persona va a levantar como obispo, pastor, ni evangelista. Porque nosotros probamos, nosotros estamos dando regla y enseñando, porque sí o sí tiene que tener frutos entre los que están predicando la palabra de Dios como seminarista o estudiante de la escuela. Sí o sí tiene que tener frutos. Por su predicación alguien tiene que recibir la salvación y también tiene que aumentar en la iglesia. Y además, pasando tiempo, ¿no? Teniendo mucho fruto, predicando la palabra de Dios, si Dios manifiesta en su vida, nosotros podemos dar como imposición de mano para ser pastor de nuestra misión. Por esa razón, hoy en día, ¿no? En nuestra iglesia también se necesita establecer como ministros, como evangelista, pastor y también diácono, diaconisa. Porque en el tiempo que visitó a la iglesia de México, Pastor Subán, y en aquel entonces estableció muchos ancianos en Centroamérica, Sudamérica, y también pastores. Uno de ellos, yo conozco un anciano que fue establecido en este momento, anciano Alan Bolton. Hermano Alan Bolton, el que estaba congregando en la iglesia de San José de Costa Rica, mientras tanto que yo estaba pastoreando durante 4 años y medio. Él también siempre él estaba echando su corazón hacia el evangelio. Y un día él me contó, ¿no? Dijo que, pastor, yo he conocido un hombre, se llama Roberto Hall, y él es como arquitecto, pero no está viniendo a la iglesia, escuchando el evangelio, pero no tanto seguro. Y me invitó a su casa
a la casa de arquitecto Roberto Hall, ¿no? Nosotros fuimos. Y predicando la palabra de Dios, Dios abrió su corazón para que entendiera mi explicación y entendió él. Desde aquel tiempo, ¿no? Nosotros teníamos clase presencial en la iglesia cada mañana. Por la gracia de Dios, él también estaba llegando a la iglesia durante 3 meses. Por causa de eso, hoy en día también él estaba participando en esta clase durante 2 años por ahí. Doy gracias al Señor porque cada persona que está siendo fiel, Dios no olvida. Siempre Dios va a recordarse de sus nombres. Significa que después de ser salvo, después de recibir la salvación, cada uno tiene que tener anhelo de ser utilizado del Señor. Porque si no va a ser utilizado del Señor, entonces Satanás constantemente va a engañar, va a usar su vida. Por esa razón, nosotros tenemos que pensar profundamente cuál es la bendición. El día de hoy así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque a través del libro de Primera de Timoteo, poco a poco nosotros podemos entender la enseñanza de Dios a través de apóstol Pablo. Aunque está pasando 2000 años, pero esta palabra es justa para nuestra vida. También espero que el Señor levante muchos nuevos ministros en Chile y también en Sudamérica, Centroamérica, hasta Estados Unidos, para que ellos puedan servir al Señor, ellos puedan predicar el Evangelio. Espero que nos envíe a los nuevos hombres para que conecten con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Dios les bendiga.